La clase pasada empezamos el tema lucha espiritual y explicamos que el nombre más común que se oye es el tema de guerra espiritual. Se ha hablado mucho en términos equivocados, con un entendimiento equivocado. Y lo digo con la certeza de haber analizado este pasaje y de saber, ¿verdad?, que lo que Pablo nos está diciendo muchas veces no es lo que se han predicado, lo que se ha enseñado en ciertos lugares cuando hacen congresos de guerra espiritual. El tema de hoy se titula Identificando a nuestros enemigos, y aunque principalmente vamos a dedicar más tiempo al tema de principados y potestades, pues vamos a ver todos, ¿verdad? Que Pablo menciona prácticamente 4 tipos de enemigos en Efesios 6:12, que son contra los quienes luchamos, que incluyen miles, ¿verdad? Que ahí están incluidos miles de seres sobrenaturales. Es importante retomar y recordar que la semana pasada vimos que la lucha nace de nuestra comisión. Pablo ha venido hablando de quiénes somos en Cristo y de la tarea que tenemos que hacer en Cristo. Y esa tarea es el hecho de que por cuanto este mundo está tomado por el enemigo y gobernado por el enemigo y todas las personas tienen su entendimiento entrenebrecido, Dios escogió la iglesia, nos llenó de él para que nosotros llenemos todo de su palabra y de su presencia. Cuando nosotros empezamos a caminar en pos de cumplir esa tarea, cuando nos ocupamos esa tarea de llenar todo de la palabra del evangelio, de su presencia, el reino de las tinieblas que ha ocupado este mundo se levanta en oposición. Sin embargo, no es una guerra espiritual, como vimos la semana pasada, porque ya Cristo venció, y cuando Cristo venció, el reino de las tinieblas quedó bajo el permiso de Cristo, operando, pero bajo el permiso de Cristo, con límites establecidos y con reglas establecidas. Y explicamos que de eso se trata, por eso Pablo dice nuestra lucha, no nuestra guerra, porque la diferencia entre una guerra y una lucha es que en la guerra no hay reglas establecidas, pero en una lucha, por cuanto es algo deportivo, hay reglas establecidas. Entonces el enemigo tiene reglas que respetar. Pero también nosotros, aunque estamos del lado del ganador, si queremos ganar, necesitamos seguir las reglas, y las reglas para nosotros corresponden en vestirnos con la armadura que Dios estableció para poder entrar al ring. Pero antes de entrar, Pablo, a describir la armadura, él empieza describiendo a nuestros enemigos. Y de eso vamos a continuar hablando hoy porque dimos una introducción la clase anterior. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El objetivo es resistir, el objetivo es seguir avanzando en la predicación del evangelio, seguir llenos de Dios y seguir llenándolo todo de su presencia. La semana pasada empezamos viendo cómo ese sino hay un contraste fuerte entre el ámbito físico y el ámbito espiritual. No es una lucha ni una guerra física, es algo espiritual. Nuestros enemigos son espirituales y casi todas las palabras que Pablo usa están asociadas con término poder y autoridad, y no son enemigos como los que se enfrentó Josué cuando entró a la tierra de Canaán. No son enemigos físicos, son enemigos sumamente poderosos, pero que ya fueron vencidos. La palabra principados y potestades aparece en varias ocasiones conectadas en la Biblia. La semana pasada empezamos leyendo en Efesios 1:20 al 22, vimos que Pablo ya estableció en la carta que cuando Cristo venció, él fue puesto como cabeza sobre todo principado y potestad. Él ya es jefe de todo principado y potestad. Vimos también Colosenses 1:16 al 18, donde Pablo llama a Cristo el principado, el principado de todas las cosas, y explica que en él fueron creadas todas las cosas, y entre estas, las cosas invisibles,
entre los cuales él menciona tronos, dominios, principados y potestades, o sea, son entes invisibles que están bajo el gobierno de Cristo y que fueron creados en el principio. Vimos también que 3 veces en el Apocalipsis a Cristo se le llama el arqué, que es la palabra principado. Nos dice, por ejemplo, Apocalipsis 3:14, que él es el principio de todas las cosas, que es la misma palabra principado, y 3 veces que él es el principio y el fin, el arqué y el telos. Principados y potestados son docentes espirituales que trabajan unidos para crear ecosistemas espirituales, y explicamos que no todos son malos, que no todos son del reino de las tinieblas. Hay algunos del reino de la luz que están sirviendo a Cristo y hay algunos del reino de las tinieblas que se están oponiendo a Cristo, aunque ya fueron vencidos por Cristo, pero Él los dejó operar, como vimos la semana pasada, un corto tiempo. El enemigo sabe que está vencido, pero sabe que tiene un corto tiempo para operar. Lo vimos en Apocalipsis 12. Vayamos a Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vuestras sutiles, según las predicciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo nos recuerda en Colosenses lo que ya nos dijo en Efesios. Cristo es la cabeza, Cristo está por encima, Cristo es el jefe, el comandante de todo principado y potestad. Pero lo que llama la atención es que Pablo usa aquí una palabra que en algún momento vamos a ver hoy varias veces repetidos, que él habla de rudimentos del mundo. Esta palabra rudimentos del mundo, algunos la traducen como principios elementales, pero es una palabra que también se relacionaba con seres espirituales. Ahora, Pablo está mencionando al mismo tiempo filosofías, huecas sutilezas, rudimentos y principado y potestad. Entonces Pablo está diciendo, va a haber un mover de engaño. Va a haber un mover de engaño que va a mezclar la Biblia con la filosofía. Va a haber un mover de engaño que va a ser difícil de detectar porque va a ser muy sutil y va a sonar bonito al oído y va a sonar que te va a ayudar, pero está vacío, es hueco, no tiene realmente algo que darte, solo engaño. Pero ese mover de engaño se va a relacionar con tradiciones de hombres, con doctrinas, se va a fundamentar en principios elementales del mundo que tiene que ver con seres espirituales. Pero recuerden, cuando alguien les quiera decir a ustedes que necesitan esto, que esta es la clave, que esta es la fórmula, que esta es la doctrina, que esta es la revelación, que este es el libro, ustedes ya están completos en Cristo. Es lo que está diciendo el verso 10. Ustedes ya están completos en Cristo y Él es la cabeza y Él está por encima. Ustedes no necesitan a estos que están debajo de Cristo porque ustedes ya tienen al que está por encima de ellos. Ustedes no necesitan a estos sistemas, a estos moveres, a estos conceptos, a estas ideologías que están creadas por principados y potestades y que están tratando de decirles a ustedes que los necesitan y que están incompletos y que esa es la clave. No. Ustedes están completos a Cristo. Y eso es sumamente importante. Y yo sé que vamos esto, en la medida que avancemos con los pasajes se nos va a ir aclarando un poco, pero no es fácil, hermanos, no es fácil explicar cómo trabajan y qué son los principados y potestades, pero es importante, aunque no tengamos un concepto, no se trata de concepto, se trata de entender, porque un concepto de memoria no te sirve de nada. Lo que yo quiero es que el Espíritu Santo nos ayude a comprender dónde pueden estarse moviendo estos principados y estas potestades, contra quienes tenemos una lucha, contra quienes están tratando de detener nuestro avance en Cristo y tratando de botarnos. Porque ¿sabe qué es lo que el enemigo quiere? Que terminemos como aquel dormido entre los muertos, que parece muerto, que no está siendo productivo, que no está avanzando, que no está creciendo a la imagen de Cristo y que de nada le sirve tener vida. ¿Para qué le sirve a alguien tener vida si está dormido entre los muertos? Entonces,
nuestra vida cristiana, nuestra identidad en Cristo se nos dio para algo, para ser productivos en la predicación del Evangelio, en la transformación de otras vidas, en el llenar nuestros ambientes de Cristo y de su presencia, y en el llenar las vidas de otros de Cristo, de su presencia y de su amor. Y no podemos darnos el lujo de dejar que el enemigo nos bote y nos duerma y nos noquee. No. Tenemos nosotros que identificar al enemigo para luego entender las armas para ganar la batalla, para permanecer firmes, para noquearlo desde el primer round si es posible. Veamos qué dice Colosenses 2, 14 y 15. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Pablo está repitiendo una verdad que debe de quedar establecida en nosotros. Ya Cristo despojó a los principados y potestades. Ya Cristo los exhibió públicamente, ya Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Pero ¿saben en qué se basan ellos? En decretos, en actas, en argumentos. Una versión dice en los requisitos de la ley. Y nuevamente Pablo está enlazando el trabajo de los principados y las potestades con los decretos, con los requisitos de la ley, con las tradiciones humanas, con los conceptos que surgen desde los mandamientos, pero que no vienen con el espíritu, con el mismo espíritu de amor con el que Dios dio los mandamientos, sino con una intención de esclavizar, con una intención de detener, con una intención de frenar, con una intención de decirte, tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, hay este decreto, hay este mandamiento, hay este requisito. Ese es el trabajo que están haciendo los principados y potestades, usando la misma ley de Dios, usando los mismos decretos divinos, pero no para nuestro favor, sino para nuestra contra. Veamos qué dice Romanos 8:38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. En el original dice ni arque, ni exousia, ni principados, ni potestades, luego de mencionar, y obviamente que hay fuera de la vida y de la muerte no hay nada, pero hay un ámbito espiritual, y en ese ámbito espiritual hay ángeles de parte de Dios, y también hay principados y potestades de los dos lados, aunque aquí Pablo claramente se está aludiendo a los de las tinieblas, diciendo que ciertos principados y potestades tratarán de atentar contra nuestra unión y crecimiento en el amor de Dios por medio de Cristo. Hay principados y potestades que usando filosofías, que usando doctrinas, que usando la ley, nos van a tratar de decir, Dios en realidad no te ama, te quiere castigar. Dios en realidad te amara si hicieras esto, si siguieras esto, si atendieras esto. Y van a tratar de separarte del amor de Dios. Y Pablo dice, no, ni principados ni potestades. Ahora, ¿qué significa, digamos, realmente principado y potestad? ¿Y cómo es que trabajan juntos? Miren, hermanos, obviamente lo que yo voy a explicar es una explicación general, pero cuando Dios creó el mundo, dice que en el principio fueron creadas todas las cosas. Dios tuvo que diseñar cómo funcionara la creación. Y para que la creación pues tuviera un funcionamiento, por así decirlo, cíclico o un ecosistema funcionara, tiene que haber principios y tiene que haber energía o poderes o autoridades. Entonces Dios, todo lo que Él creó, le entregó a ciertos seres espirituales la estructura de gobierno. Estos seres espirituales que tienen la estructura de gobierno se llaman principados y potestades.
La importancia de un principado radica en que alguna vez estuvo en el lugar correcto, en el principio, en el comienzo. De hecho, la palabra arqué significa principio, comienzo. Y lo que está diciendo es que cuando Dios comienza algo y lo deja en funcionamiento, le entregó a una entidad espiritual el principio sobre el cual eso iba a funcionar. Entonces, esos principios en el comienzo de algo van creciendo y van encontrando lugar en los pensamientos, en la historia, en la cultura, en el carácter, en la conducta de los ecosistemas y también de los pueblos. Y quiero aclarar, no significa que un principado sea un concepto. No, es una entidad espiritual cuya manifestación se evidencia a través de principios establecidos, a través de principios de gobierno. Un principado gobierna el accionar y comportamiento de familias, pueblos, ciudades, naciones, a través de la manera en que les enseña a concebir el mundo, a través de las cosmovisiones. Por otro lado, las potestades se asocian con esas estructuras de poder y la potestad tiene por objetivo el gobierno de todo poder en la tierra y la subsistencia del hombre. El principado lo que hace es establecer un principio y darle como una plataforma a la potestad, y la potestad empieza a ejercer señorío y a demandar obediencia a los principios que han establecido el principado. Un ejemplo que podría poner, digamos, en una nación, el principado sería la constitución política de la república. Esos son los principios que van a fundamentar el gobierno, la constitución de la nación, y las potestades serían los entes que van a regular ese gobierno. En este caso sería tanto el poder ejecutivo como el judicial. El legislativo serían los principados y las potestades serían solo el ejecutivo y el judicial, creo yo. Obviamente eso no es que sea tal cual, ¿verdad? Son ejemplos, son metáforas, así como la vida es un ejemplo. Y el punto es de que los principados y las potestades generan un sistema de gobierno juntos. Por ejemplo, para que un sistema comunista se estableciera, primero se establecieron los principios y las ideas que terminan dando lugar o que terminan dando poder al sistema. Un ejemplo claro es Hitler. Detrás de Hitler estaba el encargado de la propaganda, que ahorita no me acuerdo el nombre, que es famosísimo porque él revolucionó el tema de los medios de publicidad y el tema de la propaganda, y se basó en ¿qué? En mentiras. Hitler y este encargado de propaganda decían que tú debes de repetir tanto, aunque sea mentira, debes de repetir tantas veces un concepto para que la gente llegue a creer que eso es más verdad que la misma verdad, aunque sea una mentira. Entonces ellos hicieron ese trabajo de propaganda y entonces el principado se estaba moviendo en esa labor de propaganda, y luego llega la potestad y toma lugar, y Hitler tiene un poder de hacer cosas que jamás nunca se hubiera imaginado que un hombre pudiera llegar a hacer. ¿Por qué? Porque hubieron entidades espirituales trabajando detrás de ellos. En el libro de Daniel vemos que habían principados y potestades trabajando detrás de Babilonia, trabajando detrás de Persia, trabajando detrás de Grecia. Y eso nos explica que todas las realidades físicas están precedidas por entidades y por situaciones espirituales. Hay lugares estratégicos donde los principados se inician, donde se establecen para crecer o para gobernar, y de alguna manera en la época actual los medios de la comunicación y los ámbitos académicos son los principales lugares donde los principados están operando, porque son las fuentes de información que forman matrices de pensamiento en la sociedad. En los tiempos de la iglesia original, los principados se movían en el aerópago de Atenas. En nuestros días sería el internet, serían las redes sociales. Ustedes ven el poder que puede llegar a tener una teoría conspirativa y la cantidad de masas que puede llegar a mover en algún momento.
gente que se reúne simple y sencillamente porque hubo un principio establecido, que hay algo que defender y hay un poder que se mueve y que atrae a la gente a salir a hacer la manifestación. Ahí es claramente el ejemplo de principados y potestades operando para detener el avance de la verdad que la iglesia está proclamando. Hermanos, en todo lugar donde hayan personas reunidas, donde hay movimientos, donde hay asociaciones, hay principados operando. Claro, no todos los principados tienen ni el mismo lugar ni el mismo poder, porque como vimos, Cristo mismo es principio y eso nos enseña que hay principados mayores y menores. Pero toda palabra pronunciada o cualquier concepto expresado responde a la inspiración de principados. Y no quiere decir que el concepto en sí mismo sea el principado, sino que nació, se originó de un principado. Todas las doctrinas tienen detrás un principado. Todas las doctrinas de demonios y todas las religiones tienen detrás un principado. Las escrituras de manera general nos muestran en el libro de Daniel que los principados tienen territorios de acción, que hay principados que se someten a otros principados mayores, que hay principados de la luz y principados de las tinieblas. Arcángel es un principado que siguió con el reino de la luz y de alguna manera Persia, Grecia, Babilonia fueron principados que se pasaron al reino de las tinieblas. Hay principados que se oponen entre sí compitiendo por dominar espacios. Persia peleando contra el de Babilonia y el de Grecia. Los principados se mueven en niveles de legalidad limitada y temporal otorgada por Dios, o sea, tienen permiso de Dios para operar porque ya fueron vencidos. Los principados crean mentiras que los hombres aceptan como verdades y solo pueden quedar en evidencia por medio de una revelación de Cristo. Hay principados que pueden cambiar, que pueden evolucionar a lo largo de la historia. Es el mismo principio establecido, pero va tomando diferentes nombres, diferentes matices, diferentes formas. El platonismo, que luego pasó a ser neoplatonismo, que de alguna manera en algún momento se llamó gnosticismo y ahora se llama, qué sé yo, New Age, cosas así, ¿verdad? O sea, tal vez no es exactamente lo mismo, pero la distracción apunta hacia el mismo sentido. Entonces, es generalmente el mismo principado operando, creando y cambiándole formas, digamos. Pero no todos los principados y potestades son malos. Algunos siguen en obediencia a Dios y están establecidos por Dios. Veamos qué dice Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Cuando ve el original, por alguna razón, para no crear confusión, los traductores no lo traducen como es, pero el original en el griego usted leería, recuérdales que se sujeten a los principados y potestades, a los arquei y a las exousias. ¿Cómo así? Tenemos una lucha contra ellos, están del lado de las tinieblas y tenemos que obedecerles. No, es que no todos están del lado de las tinieblas, ni todos están luchando contra nosotros. Hay algunos que siguen los principios establecidos por Dios. Hay algunos que siguen velando por la justicia, por la verdad, que siguen velando por la eliminación del mal, que siguen velando por la igualdad. Hay algunos que siguen velando por los derechos humanos. O sea, también hay principados y potestades que Dios ha establecido en los gobiernos de las naciones para velar por sus intereses y para promover el diseño, para promover los diseños de Dios, para promover la justicia, para promover la igualdad, para promover el bienestar humano. Y también hay plataformas establecidas donde hay poderes gobernantes. A estos que están defendiendo lo que Dios estableció, a estos tenemos que sujetarnos. ¿Por qué? Porque procuran lo bueno. A estos tenemos que reconocer que están del lado de la luz y debemos de sujetarnos. Ahora, algo muy interesante es que por alguna razón, en algún momento, la iglesia creyó que la manera de luchar contra ellos es reprenderlos. Y eso, al contrario de ser lo que Pablo enseña en Efesios 6, está muy lejos y es contrario a lo que la Biblia enseña, no aquí en Efesios 6, sino en otros pasajes. Y es algo bien interesante que tenemos que ver. Veamos qué dice 2 de Pedro 2, del 10 al 11.
y mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencia de contaminación y desprecian la autoridad, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores, mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. Pedro está diciendo que ni los ángeles se atreven a pronunciar un juicio de maldición contra los principados y potestades. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron desde el principio, porque ellos fueron creados por Dios, porque ellos tienen un rango y un nivel de autoridad. Y sin embargo hay personas carnales que desprecian la autoridad, que no entienden que hay niveles de gobierno establecido y que son tan atrevidos y contumaces que no les preocupa hablar mal, reprender, decir estupideces contra las potestades superiores. Veamos qué dice Judas 8 y 9. No obstante, de la misma manera también, esos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hermanos, no desatendamos que no nos toca a nosotros ni reprender ni un principado ni una potestad. Eso no se reprende. Usted no puede venir y creer que usted es Superman y ponerse a reprender, por ejemplo, el principado que opera detrás de la ideología de género, o no se puede poner a reprender el principado que está, qué sé yo, detrás del comunismo o del capitalismo, o sea, no se puede. Unos atrevidos, dice Pedro, Judas les llama soñadores, pero básicamente lo que ellos están diciendo es que no podemos hablar con ligereza de las potestades superiores, que no podemos ponernos que una oración de nuestra boca y que reprender estos seres espirituales poderosísimos no es lo que nos toca a nosotros. Pedro dice, desprecian el señorío. Y lo que está diciendo aquí es que son tan ignorantes como un animal que no saben lo que están hablando cuando hablan de los principados y de las potestades, que no saben lo que están hablando cuando hablan de las dimensiones espirituales. Y Judas y Pedro nos advierten diciéndonos, señores, ni los ángeles pronuncian juicio de maldición contra ellos, ni los ángeles se ponen de tú a tú con ellos, ni los ángeles, cuanto menos nosotros. Y obviamente aquí no se está refiriendo a un demonio ni a un espíritu inmundo, porque a un demonio y un espíritu inmundo tenemos la autoridad de reprenderlo. Estamos hablando de potestades superiores, de principados y de potestades. Nuestra lucha, nuestro llamado, nuestra unión con Cristo no nos da el permiso de estar haciendo oraciones imprudentes contra estos seres espirituales puestos por Dios para gobernar, que están detrás de todos los principios y de todos los principios establecidos, que tienen una entidad de poder desde donde se gobiernan y se controlan personas, pensamientos, naciones, ideologías y movimientos. Por supuesto que reprendemos a los demonios por estar en un lugar donde no pueden estar, pero no podemos reprender. La lucha contra ellos es de otro nivel. Veamos qué dice Efesios 3, del 8 al 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vean los códigos que usa Pablo. Anunciar, verso 8. Sacar a luz o aclarar, verso 9. Tener sabiduría, dar a conocer, verso 10. Y manifestar ese conocimiento.
¿Cómo? Por medio de la iglesia, por medio de la nueva identidad en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo ellos retroceden? Cuando la luz está brillando a través de nosotros. Cuando una palabra de sabiduría está siendo dada a través de nosotros. Cuando estamos dando a conocer la palabra de verdad del Evangelio. De la única manera donde el principado y potestad reconocen las reglas en el mundo espiritual y dicen, ok, estos vienen en el nombre del que ya nos venció, del que ya nos despojó, del que es nuestra cabeza, y aquí nos toca que hacernos a un lado. Aquí nos toca que ceder terreno. Aquí no podemos estar, pero no porque nadie los está reprendiendo ni está profiriendo juicio de maldición sobre ellos, sino porque hay una comunidad que ha entendido su papel como llamados a hacer luz, como dar a conocer la sabiduría de Dios, y entonces dan a conocer esa sabiduría con su vida, con sus actos, con su amor, con la predicación del Evangelio. Y entonces los principados y potestades reconocen y retroceden. Hermanos, si hacemos un análisis exhaustivo de las cartas del Pablo, encontraremos que gran parte de su lucha espiritual se dirigía contra los principados que intentaban llevar a la iglesia de regreso a las costumbres y prácticas judaizantes. Los maestros y toda persona que nos enseña deben poner especial atención a la operación de los principados para no cometer el error de dejar a las personas establecidas en los fundamentos humanos. Es factible encontrar personas establecidas con un conocimiento intelectual amplio de las Escrituras y de las doctrinas bíblicas, pero atadas por principados y potestades sin manifestar la realidad de Cristo en sus vidas, la realidad del amor, la realidad de su paciencia, la realidad de su gracia. Detrás de muchas doctrinas hay principados y potestades. Y no solamente principados y potestades, también hay lo siguiente. Dijimos que principados y potestades hay tanto de la luz como de las tinieblas, pero la tercera expresión que Pablo da es gobernadores de este siglo, que se traduciría mejor como poderes mundiales o poderes de este mundo, porque es una palabra compuesta de dos palabras que es cosmo, krátopes, y cosmo es mundo y krátopes es poderes. Entonces es poderes de este siglo. Es interesante porque es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento que aparece esta palabra, pero claramente está ligado al reino de las tinieblas. Dice gobernadores de las tinieblas de este siglo o poderes mundiales de las tinieblas. Aquí no hay ninguno de estos que se ha quedado en el reino de la luz. ¿Por qué? Porque son los que se establecieron en el mundo después de la caída. Pertenecen a este mundo caído, pertenecen a este siglo gobernado por el enemigo y fueron puestos por el enemigo en los distintos posiciones del mundo detrás de los poderes de pecado, de los poderes de corrupción, de los poderes de maldad, de los poderes de opresión. Son esas cosas que gobiernan todo lo que causa dolor y todo lo que se une al pecado del hombre para traernos la realidad del mundo quebrado en el que vivimos. Ahora es bien interesante porque esta palabra también la usaban en el tiempo de Pablo, en Éfeso y en la época romana. Aparece para que ellos se referían con esta palabra a los planetas. Una inscripción en una casa de baños en Roma dice un Cerus, Serapis, Helios, Cosmo, Kratopes, poder mundial o gobernador de este mundo. Inconquistable. La gente cuando oyó esa palabra o leyó esa palabra la iba a asociar con Zeus, la iba a asociar con los dioses romanos y griegos. En las creencias populares paganas la palabra aparece 7 veces en los papiros mágicos egipcios para hablar de varias deidades invocadas en conjuros mágicos. Un amuleto, por ejemplo, decía hechizo para Helios, yo te invoco el Dios más grande, Señor eterno, gobernante del mundo, y ahí aparece la palabra Cosmo Kratopes, o sea, a este le llamaban ese término, Cosmo Kratopes, gobernador del mundo. ¿Y qué era? Era, ustedes saben, ¿verdad? Los dioses, uno gobernaba el mundo, otro era del mar, otro era del... Ustedes saben, yo ahorita no me acuerdo de la mitología griega, pero el dios de la guerra, el dios de... O sea, habían mucho, pero ellos entendían
que la guerra, había detrás de la guerra un ente espiritual. Había detrás de todo el tema de fertilidad un ente espiritual. Había detrás de las lluvias un ente espiritual. Había detrás de muchas cosas que rodeaban su mundo y que rodeaban su entorno cosas espirituales. Y son realidades que siguen habiendo detrás. Siguen habiendo detrás de la salud, siguen habiendo detrás de la política, de la economía. Hay seres espirituales. Hay varios documentos del judaísmo, algunos obviamente son apócrifos, pero que nos ayudan a ver estas palabras. Y hay un documento que se tituló Testamento de Salomón. Obviamente, los expertos dicen que no lo pudo haber escrito Salomón porque las versiones más antiguas son alrededor del año 100, alrededor de la época de Pablo, ¿verdad? Un poco menos, un poco después. Pero leyendo este documento dice, aparentemente Salomón habla con demonios en este documento, y en uno de los párrafos del documento dice: ordené a otro demonio que apareciera ante mí, y vinieron 7 espíritus, y la palabra ahí es neumáticos, atados entre sí de pies y manos. Cuando yo, Salomón, les vi, les pregunté con asombro quiénes son. Ellos respondieron: somos cuerpos celestiales, y la palabra en griego es estocheia. Y luego dice cosmocratopes, cosmocratopes o cotos, que significa gobernantes de este mundo de oscuridad, y que es exactamente el término que Pablo está usando aquí en Efesios 6:12. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, o poderes mundiales de las tinieblas. Entonces, estos espíritus se identifican, la gente los asociaba con estocheia y al mismo tiempo con poderes mundiales de las tinieblas. Lo interesante es que la palabra estocheia aparece varias veces en la Escritura. Y vamos a revisar estos pasajes donde esa palabra estocheia, que en este lugar se traduce como cuerpos celestiales, como seres espirituales, que está ligada a los gobernadores de las tinieblas, también la usa Pablo en la misma línea de la idea que venimos hablando de principados y potestades. Veamos Gálatas 4:3. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Ahora al verso 9, Gálatas 4:9, por favor. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Vea, éramos esclavos de los principios espirituales de este mundo. Es muy, muy claro. Y lo vuelve a repetir: ya conocen a Dios. Aclaro, ya son conocidos por Dios, ya están unidos a Cristo. ¿Cómo van a regresar a vivir una vida regulada por los débiles y pobres? Vean los adjetivos que usa Pablo, cómo los califica: débiles y pobres principios espirituales de este mundo. Y esas dos palabras son la palabra estocheia, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Y miren, hermanos, aquí está hablando Pablo de los mandamientos, aquí está hablando de la ley, aquí está hablando de la economía, aquí está hablando de los principios que gobiernan nuestro mundo. Sinclair Ferguson comenta este pasaje y él explica que Pablo está hablando de la transición del antiguo orden, del antiguo pacto al del nuevo pacto. Y él, como judío, se ve que está bajo la ley y que no descansaba en el cumplimiento de la promesa. Él vivía afanado por cumplir los mandamientos. Entonces, cada vez que él no cumplía los mandamientos, le producían condenación en su vida. Ahora, los mandamientos son principios de vida y fueron principios creados para regular la vida de Adán y Eva. Pero cuando no hemos entrado a la libertad de Cristo, en lugar de que los mandamientos los alcancemos por la fe, a veces tomamos esos mandamientos como principios, como la vida debería ser vivida. Y en lugar de vivirla en la libertad del Espíritu y en el poder de Cristo, terminamos viviendo en esclavitud a tradiciones, a doctrinas, a religión. Terminamos creando religión desde la misma Biblia y desde los mismos principios establecidos por Dios. Pablo dice: ya tienen al Espíritu, ya Dios los conoce, el Espíritu los va a llevar a vivir una vida acorde a sus mandamientos, pero desde el amor.
no en esclavitud a ellos. Y lo que Pablo quiere es que sepamos que solo podemos funcionar como imagen y reflejo de Dios cuando expresamos estos principios establecidos por los mandamientos, pero no desde la condenación y desde el esfuerzo humano, sino desde la guianza y desde del fluir de la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque una fe verdadera nos produce amor por Cristo, y el amor por Cristo se expresa obedeciendo sus mandamientos, pero desde el deseo de ser como Él, desde el deseo de parecernos a Él, no desde la intención de seguir estas reglas. Cristo cumplió la ley, y es la manera, y cumplir la ley es la manera como agradamos a nuestro Padre Celestial. Pero, ¿qué dice el nuevo pacto? Yo escribiré mis leyes en tus corazones. Va a ser algo inherente a nosotros. No van a estar afuera, van a brotar de adentro en la medida que caminemos en sus caminos. Dios prometió y daré que caminen en sus ordenanzas y estatutos. Cuando Pablo comprendió el nuevo pacto, en lugar de seguir en esclavitud, viviendo bajo condenación a estos aspectos de la ley, él fue capacitado por el Espíritu de Cristo para vivir en libertad de ellos. Ahora, sin Cristo, los mandamientos, los principios generan esclavitud. Pero en Cristo, estas cosas se convierten en nuestro deleite. Porque la vida en el Espíritu es vivir en el diseño para el cual fuimos creados. Y la mejor manera de vivir es vivir agradando a nuestro Padre Celestial. Y cuando buscamos agradarle a Él, terminamos espontánea y automáticamente cumpliendo los mandamientos sin buscar cumplirlos, sin que tengan reglas. Terminamos caminando por el camino que tenemos que caminar sin estar siendo guiados por barandas o límites y todo. No, es el camino donde fluye mejor la vida del Espíritu. Veamos Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí la palabra rudimentos es esta palabra principios espirituales elementales, es la palabra estocheia. Saltemos al verso 20 al 23, siempre de Colosenses 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren, hermanos, aquí está muy claro este pasaje. Los preceptos, los mandamientos de hombres, las doctrinas de hombres, sí, en las religiones tienen buena reputación, se ven bonitos, sí, nos hacen parecer más espirituales, pero no transforman el interior, no transforman el alma, no pueden transformar, porque solo el Espíritu transforma los deseos, los apetitos, cambia los afectos, y lo que se hace es sufrir más, porque es una vida muy cargosa, muy difícil vivir bajo la religión, estar constantemente luchando. Pero cuando tú dejas que la vida del Espíritu te gobierne, no tienes que luchar contra nada. Dejas fluir la vida que te conduce a agradar a Dios y a cumplir los mandamientos sin buscar cumplirlos. Espero que me esté dando a entender. Vayamos a Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Saltate a 6:1, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante de la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vean, el 5:12 dice, ¿cómo es posible que después de que tienen tanto tiempo de ser cristianos, estén volviendo a tener la necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos, los principios espirituales elementales? Y en el Hebreo 6:1 dice, dejando ya los rudimentos. Lo interesante es que en Hebreo 6:1, la palabra que se traduce rudimentos es arqué, que es principado. Y está diciendo aquí que nuevamente el cristianismo no se debe basar en doctrina.
cristianismo se tiene que llegar a basar en vida. No podemos basar nuestro cristianismo en no toques, en no hagas, en no tienes que hacer. No, es bueno saber la ley, es importante tener los fundamentos, es importante conocer qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios aborrece, porque es importante conocer que Dios es el que tenemos, pero no podemos quedarnos estancados en la religión, en las tradiciones, en los rudimentos. ¿Por qué? Porque hay espíritus detrás de esos que quieren detener el avance, que quieren detener el avance de la manifestación de Cristo en nosotros, que quieren mantenernos distraídos en la religión y en el seguimiento de tradiciones y en las reglas y quieren hacernos creer que de eso se trata el evangelio y que con ir a la iglesia y con cumplir estas cosas y que con llenar estos requisitos ya estuvo, entonces no tengo que cumplir la gran comisión, no tengo que predicar, no tengo que amar, no tengo que hacer nada. Entonces la iglesia termina, en lugar de avanzar, está siendo detenida por el poder de las tinieblas. El enemigo está ganando, porque la iglesia no le está quitando el terreno, no le está quitando las almas, no está procurando la libertad de las vidas que están esclavizadas. Y hermanos, ¿cuáles son estos fundamentos? Alguien se puso a analizar, y obviamente esto no tengo ahorita el tiempo ni los pasajes, cada uno tiene ciertos pasajes, pero el pastor Abel Bradistreri se puso a hacer un estudio de cuáles son estos rudimentos, estos principios que gobiernan el mundo, que le permiten a un alma existir fuera de Dios y que están sostenidos por principados y potestades. Y él mencionaba entre ellos la temporalidad, la escasez, el materialismo, el humanismo, el temor, la justicia humana o autojusticia, la dependencia emocional, las apariencias, la meritocracia, los apetitos, deseos, placeres, comodidad, la enemistad, la sabiduría humana, las tradiciones, religión o ideologías, entre ellas pues, las doctrinas de demonios y el individualismo. Y algunos de ellos obviamente están interconectados. Y no es el motivo de estudio de esta noche, pero hermanos, debemos de llegar a un nivel donde nuestra vida no provenga de doctrinas, sino de un crecimiento real interno, de una relación real con Cristo y de la formación de su imagen en nosotros. Veamos qué dice Hebreos 7, 14 al 16. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio de Cristo no siguió el principio establecido, sino que se fundamentó en un principio mayor, el poder de una vida indestructible. El principado estaba de que el sacerdocio era por descendencia, pero Jesús fue más allá. Y eso es lo que el autor a los Hebreos y las cartas de Pablo nos tratan de explicar, que el enemigo querrá usar la misma palabra a través de doctrinas o conceptos elementales para impedir nuestro crecimiento, haciéndonos creer que el cristianismo se trata de cumplir ciertas reglas, de estar constantemente aprendiendo y evitando que el evangelio sea predicado y que Cristo sea manifestado. De hecho, es probable que el uso que Pablo hace del término poderes mundiales sea el reflejo del lenguaje judío sobre la demonología. También algunos conectaban este título cosmocratopes con dioses. O sea, era el mismo término para feos o dioses en algunos documentos de este siglo. Y Pablo habla en otros pasajes, él no niega la existencia de dioses con D minúscula, sino que al contrario los asocia con el reino de las tinieblas. Y obviamente ahí está hablando de los planetas y ahí está hablando de lo que ya vimos, ¿verdad? De la guerra, del mar, de los diferentes dioses. No tuve tiempo para hacer un estudio, ni me acuerdo de qué era Venus diosa, ni Júpiter, ni no. Ustedes pueden ahí sumar con lo que se acuerden de la mitología griega y detectar realmente dónde están. Pero los principados y potestades operan en todo el mundo, en todas las cosas, en todos los mercados, en todas las políticas, en la economía, en todos lados, en todos lados. Veamos 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios,
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿A quiénes sacrificaban los gentiles? A los dioses romanos y griegos. ¿Quiénes son ellos? Son demonios. Veamos 1 Corintios 8, 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Hay otros dioses? ¿Existe Zeus? ¿Existe Júpiter? ¿Existe? No tal cual, pero sí existen. Sí hay entidades espirituales detrás de la guerra, detrás de la economía, detrás de la política. Sí hay, sí existen. ¿Queremos vivir pensando que existen y que entonces tenemos que hacer conjuros mágicos? No. Vayámonos más arriba. Aunque existen, para nosotros solo hay Dios. ¿Por qué? Porque aunque ellos existen, están bajo el gobierno de nuestro Dios. Entonces pongamos nuestros ojos en Dios y olvidémonos de ellos. Sí existen. Pero nuestra lucha contra ellos no es luchar contra ellos, es ver a Dios. Y es dejar que Dios nos dé la luz y la palabra para darla a conocer cuando nos toca enfrentarnos contra ellos. Pablo dice de las tinieblas, y Juan Crisóstomo, cuando comenta este término gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice que está mostrando que lo que está en juego no son riquezas o gloria, sino el ser esclavizados. Porque definitivamente habla de que un poder nos quiere esclavizar. Y el pasaje termina diciendo huestes espirituales de maldad o seres espirituales malignos. Y esto debería entenderse como una expresión de toda clase de espíritus hostiles. Aquí incluye obviamente miles de demonios, de espíritus inmundos y obviamente todos los que no mencionó. Y estos habitan en las regiones celestes, eso es decir, en el mundo espiritual. Ahora, algo interesante es que, hermanos, aunque hay muchos espíritus demonios inmundos, Pablo ni siquiera se encarga de mencionarlos, los engloba ahí en huestes, seres espirituales. Ahora, ¿por qué Pablo no les pone tanto énfasis? Porque, hermanos, normalmente ellos no son los que más se oponen a la predicación del Evangelio. Pero sí le dan a los creyentes la posibilidad de ejercer su fe. Porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios. Pero también la Biblia dice que en aquel día muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, y Jesús les dirá, no los conozco. Y esto debe de asustarnos, hermanos, porque lo que más se habla cuando se habla guerra espiritual es de echar fuera demonios, y eso es de lo que Pablo menos habla. ¿Por qué? Porque Cristo dejó establecido que tú puedes ser no creyente y echar fuera demonios. Que tú puedes ni siquiera ser cristiano, o que tú puedes ser un creyente que no esté edificando la iglesia, que no está llenando la tierra con su presencia, que no está predicando el evangelio, y estar engañado que porque un demonio salió, porque tú mencionaste el nombre de Cristo, eso te hace creer espiritual. Y esto, yo termino diciendo esto, la verdadera lucha espiritual no consiste en echar fuera demonios, no consiste en echar fuera demonios. La verdadera lucha espiritual consiste en abrazar la verdad, en vestirnos de la verdad, en entender la verdad, en comprender los conceptos, que es la verdad, que es la fe, que es el evangelio de la paz, y en tomarlos por medio de la fe, y en estar preparados para decir escrito está. Eso obviamente lo vamos a ver la siguiente clase, y yo termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Te ha quedado claro que los principados y potestades son los entes espirituales que operan detrás de los principios y de las posiciones de poder del mundo que nos rodea? ¿Te llama la atención que Pablo no le dé tanta importancia a los demonios y espíritus inmundos? Porque su operación no está tan enfocada en detener el avance de la iglesia, sino más bien en esclavizar a personas individuales. Señor, gracias por tu palabra. Señor, es impresionante darnos cuenta cómo estas entidades espirituales operan principalmente, Señor, a través de verdades, a través de principios.
y aún usan tu palabra, y aún usan la ley, aún usan la doctrina, Señor, para mantenernos, porque su intención es esclavizarnos, su intención es distraernos, su intención es que no vivamos la vida de libertad del Espíritu, la cual tú nos has llamado a vivir. Su intención es que no prediquemos el Evangelio, no solo de palabras, sino con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra humildad, con nuestra madurez, con nuestra paciencia. Su intención es detener que manifestemos a Cristo en nosotros, porque quieren mantenernos esclavizados en tradiciones, en doctrinas, en religiosidad, o cautivarnos por las cosas atrayentes de este mundo, como deportes, como política, como filosofías, como ciencias que no conectan contigo. Por el contrario, Señor, cuando tú traes la vida de libertad del Espíritu, cuando somos conocidos por ti, tú te nos empiezas a mostrar en todo. Empezamos a verte en las ciencias, empezamos a verte en la medicina, empezamos a verte en la realidad del alma humana y en las demás personas, pero con un nivel de libertad en ti donde creemos y sabemos que tú estás creciendo porque estamos unidos a ti y no vivimos en esclavitud, no vivimos en temor, Señor, que podamos comprender que cuando caemos en situaciones de temor hay principados y potestades operando y hay mentiras que estamos creyendo, y que la manera, Señor, de caminar en libertad es abrazar tus verdades, y que tu vida nunca nos va a provocar temor, sino que nos va a provocar una reverencia hacia ti que surge desde el amor. Señor, que cuando alguien nos diga, no hagas, no digas, detectemos que hay seres espirituales detrás, que hay principados y potestades operando, que podamos tener ese discernimiento, Señor. Gracias por ayudarnos a comprender cómo estos seres espirituales trabajan y operan, Señor. Y gracias porque tú ya los venciste, ya los despojaste y los exhibiste públicamente en la cruz y ya fuiste puesto como cabeza sobre ellos y unidos a ti nosotros también ya estamos por encima de ellos. Alabamos y bendecimos tu nombre por la gran salvación y la gran libertad que nos has otorgado. En tu nombre oramos. Amén.